Quiero pedirle que vayan conmigo en sus Biblias a 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, versículos, en esta mañana vamos a estar leyendo los versículos del 14 al 17. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Si usted es de los que hace anotaciones en su Biblia o tiene un registro en un cuadernito por ahí de las predicaciones, notará que este pasaje, yo prediqué de este pasaje el Día de las Madres de este año. Y no es que no me dio tiempo a preparar otra prédica y voy a predicar la misma, no es que voy a predicar la misma, pero sí voy a predicar del mismo texto. 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 17. Dice allí la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el año 2005, yo tuve la oportunidad de visitar Londres. Estuvimos visitando, mi papá y yo, al pastor Brian Green. No sé si ustedes recuerdan al pastor Brian Green, que hace unos meses atrás anunciamos que había fallecido. Y estuvimos en la iglesia de él, pero no solamente en la iglesia de él, sino que tuvimos la oportunidad de turistear un poquito por Londres. Y realmente es impresionante encontrarte con esos castillos, esas torres, esos puentes famosos. Realmente por cada parte que tú mirabas en esa ciudad encontrabas historia, mucha historia. Tristemente, en muchos lugares de Londres, de Inglaterra y podríamos decir en muchas partes de toda Europa, la iglesia y el evangelio de Cristo también se han convertido en historia. Un lugar como Londres, como Inglaterra, un país como Inglaterra, que en su momento fue la sede del movimiento moderno de las misiones, donde literalmente cientos de hombres y mujeres entregaron sus vidas para ir a África, para ir a China, para ir a distintas partes del mundo para llevar el evangelio. Hoy día usted encuentra que estas ciudades, si bien es cierto hay muchas iglesias, hay muchas catedrales, pero lamentablemente estas iglesias, la mayoría de estas iglesias, o se han convertido en museos o ya tienen sus puertas totalmente cerradas y si acaso abren una o dos veces al año. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido en un lugar donde el evangelio, donde la iglesia estaba creciendo? Básicamente, al uno ver la historia, se da cuenta de cómo la cultura humanista y racionalista, con su énfasis en el hombre, con su énfasis en la razón, arrasó con esa sociedad, llegando incluso a afectar y a impactar negativamente las iglesias y a los creyentes de estas iglesias. Aparentemente, esta cultura humanista, esta cultura racionalista desplazó a Dios de su posición y colocó al hombre en todo su esplendor en el lugar que le correspondía a Dios. Y cuando uno examina la historia, cuando uno le da un vistazo a la historia desde el principio, se dará cuenta de que esto es un ciclo que se repite una y otra vez. Vemos cómo esta corriente del mundo impacta y ataca las culturas al hombre a lo largo de todos los tiempos. Y hermanos, a nosotros considerar la cultura en la que vivimos, que se caracteriza por comida rápida, dinero fácil, gratificación instantánea,
podríamos nosotros correr el mismo peligro de que la cultura en la que nosotros estamos viviendo arrase con nuestras iglesias, ataque despiadadamente nuestro caminar con el Señor. Vemos que hoy día todo está enfocado en la satisfacción personal, todo está enfocado en mí, en vez de nosotros y del hombre considerar la gloria de Dios, ese plan maravilloso de nuestro Dios. Y vemos de manera práctica cómo la corriente de esta cultura consumista fácilmente arrastra a los padres y madres para que se enfoquen más en producir dinero, en ganar en la competencia que hay en el trabajo, en el negocio, y en vez de enfocarse en criar a sus hijos, en vez de enfocarse en echar raíces en la palabra de Dios, se están enfocando en esta competencia en sus trabajos. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, se enfrentan a otras corrientes fuertes también de esta cultura. Ataques, tentaciones, se exponen a un grupo de compañeros en la universidad para quienes hacer trampa en un examen, eso es lo más normal. De hecho, se considera como bueno y válido que tú estés ayudando a tus compañeros. Eso no está mal. Si tú no dices la respuesta, entonces ellos te rechazan. Si tú no bebes o fumas, te consideran un puritano extraño, un elemento raro. Y si por alguna razón se enteran de que a los 18 o 20 años tú todavía eres virgen y ni siquiera te has besado con una mujer o con un hombre, entonces te conviertes en el hazmerreír de esa universidad. Hoy día lo normal en la cultura es que los hombres estemos más pendientes a las mujeres que nos pasan por el lado, aún estando casados, o permitimos que la pornografía invada nuestros hogares, en vez de nosotros ser fieles a nuestras esposas, desarrollar, disfrutar, deleitarnos en nuestra relación con nuestras esposas. Las mujeres se pueden dejar arrastrar también por la competencia de quién se ve mejor. Y para lograr esto, gastan todo su dinero en ropa, maquillaje, en cirugías estéticas, todo con tal de lucir mejor que sus amigas, que sus compañeras de trabajo, que sus vecinas. Ahora, hermanos y hermanas, yo no estoy diciendo que esa es la condición en lo que ustedes se encuentran. Yo no los estoy describiendo a ustedes necesariamente, pero sí quiero reconocer en esta mañana que esas son las aguas turbulentas en las que todos nosotros nos movemos día tras día. Sin lugar a dudas, entonces, que estas distintas corrientes de nuestra cultura son imponentes, son peligrosas. Y así como ocurrió ese efecto en Inglaterra, en toda Europa, la cultura de nuestros días, la corriente de la cultura de nuestros días también nos ataca y nosotros podemos correr un gran peligro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros prepararnos a nosotros mismos para que esta cultura no nos arrastre, no nos aleje de Dios? ¿Qué podemos hacer para proteger a nuestros hijos, para que no caigamos en el precipicio del pecado y la perdición eterna? ¿Cómo podemos cuidarnos a nosotros, nuestros hijos, nuestros matrimonios? En este pasaje que nosotros acabamos de leer, Pablo da a Timoteo, su hijo en la fe, una estrategia simple pero efectiva para cuidarse de la corriente de la cultura en la que él se encontraba y ser un siervo útil para Dios. Y la estrategia es, vuelvo a repetir, simple. Persevera en la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en esta mañana damos gracias porque en medio de la corriente cultural en la que nosotros estamos viviendo, tiempos que reconocemos que son peligrosos, tiempos que buscan
provocar que nosotros amemos más al mundo y las cosas del mundo en vez de nosotros amarte a ti con todo nuestro ser. Ciertamente, Señor, vivimos en tiempos difíciles y peligrosos. Pero gracias damos, Señor, de que tú nos has dejado tu palabra, para que por medio de ella nosotros sepamos cómo debemos cuidarnos, cómo nosotros podemos protegernos, cómo nosotros podemos persistir en medio de esta corriente que lo que busca es llevarnos a la perdición. Así que, Padre, rogamos que sea tu palabra la que nos hable a nosotros en esta mañana y que podamos, por medio de tu palabra, permanecer en tus caminos y ser fieles a ti. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Es evidente en esta carta el sentido de urgencia con que el apóstol Pablo está hablándole a Timoteo. Si nosotros apreciamos los primeros versículos de este capítulo 3, vemos cómo el apóstol Pablo está diciendo, mira, también tú debes saber esto. Y empieza a hablar de cómo en los últimos días, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Y allí empieza a listar una serie de características de cómo los hombres serían en esos tiempos. Amadores de sí mismos, soberbios, hipócritas y una serie de calificativos más que realmente dan temor. Pero algo interesante que vemos en este listado es que en el versículo 5, estas mismas personas que el apóstol Pablo está describiendo que son amadores de sí mismos, que son unos orgullosos, que son unos soberbios, si usted se fija ahí en el versículo 5, estas personas van a tener apariencia de piedad, lo que significa que eran personas que aparentemente estaban en la compañía de los cristianos. Y el punto es, hermanos, que nosotros tenemos que estar alerta, en primer lugar, para asegurarnos de que nosotros no somos de estas personas que estamos siguiendo la corriente de este mundo, pero también estar alerta a aquellas personas que nos están rodeando, no para señalarlos y juzgarlos y apedrearlos, sino para ayudarlos a ellos también, primero por medio de la palabra de Dios, para que ellos también estén conscientes de lo que Dios quiere para ellos. Así que nosotros tenemos que estar alerta y el apóstol Pablo le está diciendo, miren, en estos últimos tiempos, en los postreros días, y esto es desde los días de Timoteo, así es que van a ser los hombres, con estas características, siguiendo la corriente de la cultura, apartándose, alejándose de Dios. Y esto Pablo no solo lo decía a modo de advertencia, como que mira, puede ser que esto ocurra. No, lamentablemente, si usted va al capítulo 4, versículo 10, Pablo sabe de lo que está hablando. Y allí menciona que él conoce a un individuo que ya le ha pasado esto, que se ha dejado arrastrar por la corriente de este mundo. En el versículo 10 del capítulo 4, Pablo dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y el peligro de esta cultura es que te seduce a amar al mundo y las cosas de este mundo más que a Dios. Esto es un peligro real, del cual Pablo advierte, del cual Pablo está diciendo aquí, mira, ya esto ha pasado. Y eso mismo puede ocurrir y ocurre en nuestros días. La pregunta es, entonces, ¿cómo nosotros vamos a cuidarnos de no ser arrastrados por las corrientes de esta cultura, por la corriente de este mundo? Bueno, la estrategia que Pablo da a Timoteo, la vemos allí en el versículo 14, pero en vez de tú seguir la corriente de este mundo, en vez de tú parecerte a estas personas que son amadores de sí mismos, hipócritas, herejes, personas soberbias, en vez de tú seguir esa corriente, dice allí, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Y básicamente lo que nosotros vamos a ver en estos 4 versículos es que la estrategia que Pablo le está diciendo a Timoteo es persevera en la palabra del Señor. Y hay 3 preguntas básicas que yo quiero que en esta mañana
nosotros hagamos al texto. En primer lugar, si la estrategia es esto de perseverar en la palabra, ¿qué significa perseverar en la palabra? En segundo lugar, ¿por qué debo perseverar en la palabra? Y en tercer lugar, ¿cuál es el resultado de perseverar en la palabra? Así que número uno, ¿qué significa perseverar en la palabra? ¿De qué se trata esta estrategia para nosotros cuidarnos en contra de las corrientes de este mundo? Vemos allí en los versículos 14 y 15 que Pablo le está diciendo, en vez de tú seguir esa corriente, tú debes persistir. Y esa idea o esta palabra de persistir, lo que significa es de permanecer, como de quedarse plantado en un lugar, de aferrarse a algo o de aferrarse a alguien. Interesante que esta misma palabra nosotros la encontramos en Juan capítulo 8, versículo 31, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No es por accidente que estoy predicando de este texto y de este tema. Es como el Señor nos ha ido hablando a nosotros con esta idea, con esta visión, con esta misión que tiene la iglesia de que nosotros somos discípulos que hacen discípulos, de que nosotros como pueblo de Dios, la herramienta principal que Dios nos ha dado es su palabra. Y eso es lo que estamos viendo en Timoteo, pero eso es lo que vemos, que el mismo Señor Jesucristo le dice a los judíos que habían creído en él, miren, si ustedes que han creído en mí van a ser mis discípulos, lo que tienen que hacer es permanecer en mi palabra. Otra manera de decirlo es perseverar en mi palabra. Juan 15, versículos del 5 al 6, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y el punto es, hermanos, que la estrategia que el Señor nos da para cuidarnos de no ser arrastrados por las corrientes de esta cultura es que nosotros debemos permanecer en el Señor, debemos permanecer en la palabra, que como veremos, la palabra de Dios nos lleva a Cristo. Ahora vemos que el apóstol Pablo está diciendo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Perseverar en la palabra, entonces, significa que yo me he expuesto a la enseñanza de la palabra de Dios, significa que yo he aprendido la palabra de Dios. Noten, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Si usted va al capítulo 3, versículo 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí es que Timoteo había aprendido la doctrina, la fe, la conducta, tanto de su abuela como de su madre, pero también del mismo Pablo, quien era, podríamos decir, su padre en la fe. Así que lo que el apóstol le está diciendo, en lo que él debe persistir, en lo que él debe permanecer, es precisamente en esto que él había aprendido. Y es interesante que el versículo 14 pone como razón por lo cual tú debes perseverar en la palabra, dice allí, sabiendo de quién has aprendido. Acabo de mencionar a la abuela, la madre de Timoteo, a Pablo como padre en la fe de Timoteo. Personas a quienes, sin lugar a dudas, Timoteo conocía y tenía en alta estima. Personas que le habían manifestado a él como maestros de él, que no solamente enseñaban una cosa, sino que habían dado testimonio de andar, de caminar de acuerdo a la fe y de permanecer en la fe. ¿Tú quieres
cuidarte de no ser arrastrado por la cultura, por la corriente de este mundo. Considera, pregúntate, ¿quiénes son tus maestros? ¿A quiénes tú estás siguiendo? Hoy día, por medio del internet, por medio de la cantidad de libros que se publican día tras día, nosotros tenemos acceso a cientos, quizás a miles de maestros o de filosofías o de corrientes de este mundo a las cuales nosotros podríamos exponernos. Y nosotros tenemos que ser conscientes ante el peligro en el que nosotros nos encontramos, de que yo no puedo estar simplemente escuchando y leyendo por aquí y tomándolo todo como bueno y válido. No, nosotros ante el peligro que corremos, tenemos que asegurarnos de escoger de manera correcta, de manera cuidadosa, quiénes son nuestros maestros. Y Timoteo tenía aquí a su abuela, a su madre, a su padre en la fe, como personas a quienes él estaba siguiendo. ¿Tú quieres permanecer en el Señor? ¿Tú quieres cuidarte de la corriente de este mundo? Una vez más, ¿quiénes son tus maestros? Pero no solamente esto, sino considera tú ya poniéndote del otro lado. Porque todos nosotros, de una manera u otra, quizás algunos más limitados que otros, pero estamos influenciando también a otros. Y el Señor nos ha colocado en posiciones en las que debemos enseñar. Todo lo que aquí son padres, tenemos una responsabilidad muy grande, un gran privilegio, un gran gozo el poder tener hijos. Pero también con este gran gozo viene una gran responsabilidad de asegurarnos de que le estamos enseñando desde temprano, como dice el siguiente versículo, desde la niñez le estamos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios. Porque como todo padre, lo normal es que quiera lo mejor para sus hijos. No hay nada mejor para nuestros hijos que llevarlos a Dios. No hay nada mejor que nosotros podamos hacer por nuestros hijos que asegurarnos que ellos se mantengan firmes en la palabra de Dios y no se dejen arrastrar por la corriente de la cultura. Pero no solamente esto, sino que vemos que perseverar en la palabra conlleva que hemos aprendido la palabra, pero es algo muy interesante que el apóstol Pablo dice, no solamente que has aprendido, sino que te persuadiste. Aprender, escuchar una enseñanza, exponerse a una enseñanza, es muy distinto a tú estar persuadido de esa enseñanza. Y para muchos de nosotros que hemos crecido en el Evangelio, yo creo que esto es algo que debe ser muy evidente. Cuando el apóstol Pablo dice aquí que persevera o persiste tú en lo que has aprendido, si es lo que mis padres, mis profesores de escuela dominical, mis pastores, los predicadores de la iglesia me han enseñado, pero no es solamente eso, sino que esa enseñanza ahora se ha convertido en mí como una convicción personal. No es simplemente que yo creo porque mi papá me lo dijo cuando yo era chiquito o porque eso es lo que siempre se ha enseñado en la iglesia, sino que, una vez más, esto ahora se convierte en una convicción personal. Esto es algo de lo cual yo estoy convencido. Recuerdo cuando estaba en la Universidad de Bob Jones, yo tenía apenas 17 años, cuando me ocurrió esto por primera vez en mi vida. Algo que yo no me esperaba. Era un domingo en la tarde y ya la mayoría de mis compañeros en el dormitorio se estaban preparando para salir a la iglesia, cuando de repente yo me doy cuenta de que, óyeme, pero mis padres no están aquí. Ellos no me están llamando, no hay nadie voceando, Yadim, son las 6 de la tarde, vámonos para la iglesia. No había ningún profesor, no había ninguna persona que me estaba diciendo, que me estaba apurando, hey, ya es hora para ir a la iglesia. Durante toda mi vida, para mí ir a la iglesia no era una opción, era simplemente algo que en mi casa se hacía, era algo que se esperaba de mí.
Pero por primera vez en esa tarde, yo dije, óyeme, si yo quiero, yo pudiera quedarme aquí y nadie me va a decir absolutamente nada. Y en ese momento yo tomé la decisión personal por mi propia motivación, porque entendía que era lo correcto, porque entendía que era lo que me iba a convenir a mí, a mi alma, el yo cambiarme y trasladarme hasta la iglesia y poder disfrutar de las alabanzas, poder disfrutar de la predicación de la palabra, poder disfrutar de la comunión. Y el punto es, hermanos, y de manera particular jóvenes y quizás personas no tan jóvenes, es que en algún momento de nuestra vida lo que hemos escuchado, las enseñanzas que hemos recibido, tienen que pasar de convertirse en algo que simplemente yo he escuchado a algo de lo cual yo estoy convencido. Y yo lo hago por Dios. Yo lo hago porque es una convicción personal que yo tengo en mi relación con el Señor. ¿Qué pasaría si esta tarde a ti te entregan un boleto para irte a Chicago o para irte a Nueva York, para irte a Madrid, para irte a Hong Kong, para irte a una ciudad de millones de personas y tú vas a vivir ahí por 3, 4, 5 años? ¿Cómo cambiaría tu vida de tú llegar a un lugar donde nadie, absolutamente nadie te conoce? Quizás para algunos de ustedes eso sería un sueño. Por fin libre. Nadie me va a estar viendo. Pero ¿qué significa eso? Es decir, ¿cambiarían tus creencias, cambiarían tus valores, cambiarían tus convicciones si tú te encuentras en esa gran ciudad solo donde nadie te conoce? La única manera de responder o de realmente responder esa pregunta es evaluando las decisiones que tú tomarías. ¿Cómo sería tu comportamiento? ¿Cómo sería tu conducta día tras día? Pero volvamos a Santo Domingo, no se quede por Nueva York, no se quede por Madrid o Hong Kong, no, volvamos aquí. Porque aquí, en este lugar donde el Señor nos tiene, es donde nuestras convicciones también se van a probar. Y donde yo debo vivir, no por lo que otras personas están pendientes, sino por mi relación con el Señor. Porque al final de cuentas, es mi convicción sobre la palabra de Dios, sobre la verdad de la palabra de Dios, que me va a ayudar a mí a saber si yo voy a permanecer o me voy a dejar arrastrar por la corriente de la cultura. Pero vemos aquí el versículo 15. ¿Qué significa esto de perseverar en la palabra? Ya hemos hablado de que esto conlleva de que yo he aprendido la palabra, pero también esto tiene que ver con el hecho de que yo estoy persuadido, yo estoy convencido de que lo que la palabra de Dios dice es verdad y tiene peso para mi vida. Pero en tercer lugar, con este primer punto, es que tú has creído también en las Escrituras. ¿Cómo así? Bueno, mire conmigo el versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Saben qué? Al final de cuentas, el permanecer o el dejarme arrastrar no es un asunto de conocimiento, sino, como decíamos hace un momento, un asunto de convicción personal. Pero no solamente en las Escrituras, sino entendiendo que las Escrituras me llevan a mí, a la persona de Cristo. Hay gente que tiene la Biblia, que viene a la iglesia, pero no conoce a Cristo. Sabe muchas cosas acerca de Él, pero no tienen a Cristo como el Salvador de su vida. El viernes pasado estuvimos en una actividad de la Escuela Dominical de Jóvenes y allí habían algunos que estaban jugando, y yo mismo jugué también en un momento, un juego ahí de video. Ya para mí eso es algo imposible. Los controles en mi tiempo nada más tenían 2 botones y un cursor para arriba y para abajo, izquierda y derecha. Los de ahora tienen como 20 botones y que si tú lo puyas de un lado, en fin, el asunto es dificilísimo. Pero el punto es el siguiente. En estos videojuegos,
muchas veces tú puedes seguir avanzando dependiendo de las armas que tú tengas o de las cosas que tengas en tu mochila. Y a veces, por el simple hecho de tú tener algo, tú puedes seguir avanzando en ese juego. Bueno, pues nosotros no podemos transportar esa mentalidad o esa misma estrategia para nuestra vida cristiana. No es porque yo tenga una Biblia que ya yo voy a permanecer en el Señor. No es porque yo tenga una Biblia sentada ahí en la mesita de noche de mi casa o en un armario que esté muy bonita, que ya yo no voy a ser afectado ni voy a ser atacado por la corriente de la cultura. No, significa que si yo voy a permanecer, o más bien para permanecer, yo debo tomar esta palabra de la cual yo estoy convencido que es verdad. Y como el texto me está diciendo a mí, persiste tú en qué. Bueno, en esto que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, para que estas Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta es una frase bastante cargada de mucha teología, de mucha información, pero el punto es que el fin de las Escrituras es llevarme a Cristo. Es que no solamente un día yo creí en el Señor Jesucristo, no, es que día tras día, si yo voy a permanecer en el Señor, si yo no me voy a dejar arrastrar por la corriente de este mundo, día tras día yo decido poner mi fe en el Señor Jesucristo, creerle al Señor de que ciertamente, como cantábamos hace un momento, en Cristo está nuestra esperanza, de que Jesús es nuestra roca, de que en Él es que nosotros vamos a afirmarnos, de Él es que nosotros nos vamos a agarrar para que los vientos y la corriente de esta cultura no nos muevan de un lado para otro. De eso es que se trata. Y el punto es, mis hermanos, que día tras día, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, de una forma u otra, nosotros tenemos que estar buscando no solamente una promesa bonita o no solamente un mandato de Dios, todo eso es bueno. Pero el punto es que esa promesa o ese mandato, ¿a dónde debe llevarme? A Cristo. El mismo viernes estuvimos compartiendo con los jóvenes un pasaje de Proverbios 23, 17 y 18 que dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. ¿Cómo encontramos a Cristo? ¿Cómo ese pasaje de la Biblia me va a ayudar a mí a permanecer en el Señor y no dejarme arrastrar por la corriente de este mundo? Bueno, vemos como el versículo 17 me da esta advertencia, me dice: mira, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Y me está advirtiendo con una gran realidad, y es que todos nosotros fácilmente estamos en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, con nuestra familia, pendiente a los demás y viendo en qué otras cosas las personas están encontrando satisfacción. En qué otras cosas, qué es lo que está trayendo alegría a la gente. Y nosotros estamos buscando también eso. Y el Señor nos dice: mira, ten cuidado, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Si en la universidad ya lo que hacen los jóvenes hoy día es hacer fraude en el examen y les va bien, y tú que te fajas y amaneces estudiando no te va tan bien, el Señor te dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Si tú ves que los muchachos el fin de semana se van a una fiesta por la playa y se emborrachan y se endrogan y la pasan muy bien, no tenga tu corazón envidia de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor nos advierte lo siguiente, y es que ciertamente hay fin. ¿Y qué más dice el versículo 18? Y tu esperanza no será cortada. ¿Qué pasa con aquellos que deciden vivir su vida haciendo fraude? Tarde o temprano, ya sea en esta vida o en la siguiente, van a tener que pagar por eso. ¿Qué pasa con aquellas personas que piensan que en los vicios y en las adicciones hay placer y van a encontrar su gozo y su satisfacción? Tarde o temprano se van a dar cuenta
de que realmente eso no es suficiente, de que realmente eso no los va a satisfacer. Y en vez de eso, en vez de nosotros tener envidia de los pecadores, el versículo 17 nos dice, antes, persevera en el temor de Jehová, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Y es la idea de permanecer en el Señor, de estar consciente de los buenos planes que Dios tiene para nuestra vida. Y la manera en que yo voy a estar consciente de esos buenos planes que Dios tiene para mí, es donde, cuando yo decido perseverar en la palabra de Dios. Que significa que yo me expongo a la palabra, que significa que yo estoy convencido de que ciertamente esta es la verdad, pero que significa también de que día a día yo voy a tomar la decisión de creer que lo que Dios está diciendo es mejor para mí que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que este libro está haciendo es llevándome a mí al Señor Jesucristo, llevándome a mí a que yo pueda tener esa salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que para nosotros no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo, la estrategia que el apóstol Pablo nos está presentando es: permanece, persevera en la palabra del Señor. Esa palabra que te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero rápidamente, en segundo lugar, la siguiente pregunta: ¿por qué perseverar en la palabra? El versículo 16, un versículo muy conocido por la mayoría de nosotros, nos da la respuesta. ¿Por qué perseverar en la palabra? Dos respuestas, dos razones nos da. Número uno, porque es inspirada por Dios, y número dos, porque es útil. Note el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Así que cuando yo decido perseverar en la palabra de Dios, yo me doy cuenta, o yo estoy reconociendo, en primer lugar, la fuente de la palabra. No es un asunto de que el pastor Pedro o el pastor Yadín o un gran maestro ha decidido desarrollar un plan de vida para que te vaya bien. Recientemente mis hijos cogieron un aparatico electrónico que yo tengo y me compraron un libro. Y el libro es un libro como de esto de motivación, autodeterminación, y se titula Cabeza Fuerte, el plan a prueba de bala para tú ser más eficiente con tu vida. Y yo empecé a leerlo, es bastante interesante. Pero es muy interesante cómo el autor, al final de cuentas, lo que está presentando es que, mira, el hombre no tiene un problema moral. Por lo tanto, no te sientas culpable. Todos tus problemas son biológicos. Y tú lo que tienes que hacer es lograr desarrollar, él es una persona aparentemente de computadora y el término que él usa es, tú lo que tienes que hacer es hackear tu mente para potencializarla y maximizar todas las ventajas o todos los beneficios de tu mente. Y cuando tú haces eso, tú vas a ver cómo tú vas a ser una buena persona. Y yo he estado leyendo el libro y veo que él cita muchos estudios y todo eso, pero al final de cuentas, así como ese autor escribe eso, si yo voy a una librería, puedo encontrarme 50, 60, 70 otros libros que tienen otra versión de cómo tú vas a hacer de tu vida que sea exitosa. Entonces, ¿en quién tú vas a creer? Bueno, yo puedo creer en aquel que es eterno, en aquel que es alto y sublime, en aquel que no puede ser comparado, no puedo hacerlo semejante a nada ni nadie, aquel que con tan solo hablar hizo que todas las cosas existieran, aquel que con tan solo hablar da la vida. Y cuando estamos hablando aquí de perseverar en la palabra, no es perseverar en la palabra de un hombre, ni de un doctor, ni de una famosa escritora, no, es perseverar en la palabra del autor, del dador, del sustentador de la vida. Y vemos que el texto nos dice que no es solamente un gran título que tiene este libro, que la palabra es inspirada, no, es que en segundo lugar,
perseveramos en esta palabra porque es útil. Es decir, tiene beneficios. Note que dice aquí que es útil para, versículo 16, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ya esto lo hemos explicado en otras ocasiones, pero el punto aquí es que nosotros estamos viendo cómo la palabra de Dios, primero nos enseña en sentido general la voluntad de Dios, la verdad de Dios, pero también el segundo término ahí, que es útil para redarguir, es muy importante. Porque, todos venimos a este mundo y sabemos que por causa del pecado, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros vamos de mal en peor. Pero la misma palabra de Dios nos dice que por medio de la creación, nosotros podemos conocer muchas cosas de Dios. Sin embargo, recordando que por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, empezamos a distorsionar. Y empezamos no solamente a distorsionar, sino que de manera voluntaria empezamos a desobedecer. ¿Por qué? Porque es como un poquito complicado. Y entonces ahí viene la corriente de nuestra cultura. Comida rápida, dinero fácil, gratificación instantánea. Y cuando yo oigo eso, óyeme, pero esto como que suena mejor. Me gusta más esto. Y lo que la palabra de Dios hace cuando nosotros perseveramos en la palabra es que dice, no, espérate, eso está mal. No vayas por ahí. Y no solamente eso, sino que algo muy importante, una vez más, ¿quién es que está hablando? ¿Es el pastor que te está criticando por tu forma de vivir la vida? No. Es Dios mismo que debe estar trayendo convicción sobre tu pecado, sobre tu vida. Cuando nosotros consideramos entonces que es Dios que nos está señalando a nosotros que hay algo mal en tu vida, óyeme, más vale que tú y yo hagamos algo al respecto. Y aún en eso, hermanos, es importante que nosotros veamos la gracia de Dios. Óyeme, porque, ¿y qué si nosotros no tuviéramos la palabra? Y nosotros vivimos nuestra vida como nos da la gana, pensando y haciendo lo que yo creo que es correcto. Y yo no tengo la palabra de Dios para advertirme, para decirme, mira, no es por ahí. El Señor en su gracia y misericordia nos deja su palabra para confrontarnos con el pecado, para advertirnos de que ciertamente hay fin, de que hay camino que al hombre le parece derecho, pero ¿cómo es su fin? Su fin es de muerte. Y en eso nosotros debemos apreciar la gracia, la misericordia de Dios. Pero también el texto nos dice que es útil para enseñar, para redarguir, es decir, para traer convicción, pero en tercer lugar también para corregir. No solamente nos señala lo que está mal, no solamente nos dice que nosotros somos pecadores, sino que nos muestra la solución a nuestros pecados. Y ya vimos en el versículo anterior, en el versículo 15, que nosotros hacemos bien en exponernos a la palabra de Dios, en aprender la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos lleva a conocer a nuestro Salvador. Y eso no es solamente para el momento en el que nosotros nos convertimos. Eso fue un día, ¿verdad? Hace muchos años que yo reconocí mi pecado y fui confrontado con esa realidad. Y qué bueno que el Señor en ese entonces me salvó. No, nosotros vemos cómo la palabra de Dios, si usted va, por ejemplo, a Filipenses capítulo 2, en Filipenses capítulo 2, y este es un pasaje que un grupo de hombres hemos estado estudiando, en este pasaje nosotros podemos apreciar cómo el Señor Jesucristo, para tratar con un problema que había en esta iglesia en Filipos, miren lo que hace. Un problema de falta de unidad entre ellos y algo que estaba ocurriendo con dos hermanas, pero una situación que fácilmente todos nosotros podemos caer. Por tanto, si hay alguna consolación en ¿quién? Filipenses 2:1. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo así? Bueno, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está buscando? ¿Qué es lo que Dios quiere
de su iglesia, de los creyentes? Bueno, que sintamos lo mismo, que tengamos el mismo amor, que seamos unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, el Señor lo que nos está diciendo es que la manera en que nosotros vamos a disfrutar nuestra vida, nuestra relación con Él, es cuando nosotros también estamos experimentando esa unidad los unos con los otros. Pero ¿qué pasa? Hay un problema. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. En otras palabras, nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas enfocándose en mí, en que yo soy el número uno, en que yo soy el mejor. Un asunto de orgullo. Y ahí la palabra de Dios me está diciendo, mira, ten cuidado, advertencia, peligro. Esa es la forma en que el mundo lo hace. Esa es la corriente de este mundo que te está invitando a ti y te está diciendo que si tú sales como el número uno, tú vas a ser feliz. Pero para lograr esa felicidad de acuerdo al mundo, entonces tú tienes que ser una persona orgullosa, tú tienes que ser una persona vanagloriosa, tú tienes que ser una persona enfocada en ti mismo. Y ahí está la palabra de Dios. El Señor usándonos, nos está corrigiendo, nos está trayendo esa convicción más bien. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En vez de hacerlo así, ¿qué tú debes hacer? Sé humilde. No mirando cada uno por lo suyo propio. Tú no eres lo máximo, tú no eres la persona más importante, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí vemos a partir del versículo 5, cómo es que la palabra de Dios siempre nos lleva a Cristo. Cómo es que la corrección para nuestros problemas, para nuestros pecados es Cristo. Porque ¿qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Le dice, mira, si tenemos estas condiciones del amor en Cristo, de la misericordia de Dios, entonces yo quiero que en la iglesia de Filipo vivan con unidad. Pero sí, yo sé que hay un problema y es la tendencia al orgullo, es la tendencia a yo estar pendiente de mí mismo. Es más, ¿saben lo que vamos a hacer? Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios? Para corregir este problema que había en esta iglesia, para corregir esta conducta, este arrastre cultural de que me está llevando a mí a que yo soy lo más importante, a que yo debo ser el número uno, esta vanagloria, el Señor lo que hace es que por medio de su palabra me dirige a la persona de Cristo. Y ese es un ejercicio, hermano, que nosotros cada vez que leemos la palabra de Dios debemos estar haciendo, debemos estar buscando a Cristo. Debemos estar viendo cómo este pasaje me va a llevar a mí hacia Cristo. El pasaje, por ejemplo, de Proverbios 23 que compartíamos ahorita, no menciona a Cristo por ningún lado, pero sí habla de esperanza. Que nuestra esperanza no será cortada. ¿Y por qué nuestra esperanza no será cortada? Porque nuestra esperanza es Cristo. Aquí en Filipenses se está hablando del problema de la contienda que había entre los hermanos y de la falta de humildad. ¿Y cómo estas personas van a lograr eso cuando ellos miran a Cristo, cuando están pensando como Cristo? ¿Y cómo era Cristo? Y esto es, hermanos, lo que debe sorprendernos a nosotros. No es porque el pastor o porque este hermano te está imponiendo, mira, tú tienes que vivir así. No, no, no. Es que al tú mirar las Escrituras y en las Escrituras tú buscas a Cristo, entonces tú vas a quedar sorprendido por Cristo. Porque mire lo que dice el texto, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este es uno de los pasajes teológicos más complejos que nosotros pudiéramos encontrar en las Escrituras. Muchos tomos de teología sistemática se han escrito sobre estos textos porque nos hablan a nosotros de la naturaleza divina del Señor Jesucristo, de la naturaleza humana. Y es interesante que aquí Pablo no se propone enseñarnos o darnos una clase de teología sistemática per se, aunque sí la recibimos aquí, sino que él está presentando a Cristo como un ejemplo para cómo nosotros debemos vivir de manera práctica. Y este Cristo que él nos presenta es sorprendente porque es Dios.
y siendo Dios el único que con toda razón y con todo derecho debe ser el número uno y que todos deben adorarlo y glorificarlo a Él. O sea que no sería malo que Él estuviera diciendo, miren, adórenme a mí, glorifíquenme a mí. Yo soy Dios, yo soy el que tengo el poder para crear todas las cosas y en un instante destruirla. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo? De manera sorprendente, de manera con gran misericordia y gracia, dice el versículo 7, Él siendo Dios, Él siendo igual a Dios, dice allí, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la palabra de Dios nos lleva a ver a nosotros, a Cristo, como nuestro ejemplo. Que si el problema que en nuestras relaciones es por un asunto de orgullo, es por un asunto de soberbia, es por un asunto de que yo quiero llamar la atención, el ejemplo que Cristo nos da es de humildad. Pero hay algo muy importante que no podemos perder de vista aquí, hermanos. Y es que en su ejemplo de humildad, ¿cuál es su ejemplo de humildad? Él se humilló, se hizo como hombre, pero ¿para qué? Para morir por nosotros. Y es porque Él murió en la cruz, es porque Él se sacrificó en la cruz, que tú y yo, que tenemos una tendencia a dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo, es porque Cristo murió y resucitó, que tú y yo en este día podemos permanecer firmes para con el Señor. Si Cristo no se hubiese sacrificado, si Cristo no se hubiese humillado y sacrificado y tomado nuestro lugar en la cruz, no tenemos de nada de qué hablar. Pero este ejemplo de humildad también es la razón de ser por la cual tú y yo, en vez de dejarnos arrastrar, podemos perseverar en los caminos del Señor. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, cuando yo decido perseverar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que me enseña qué es lo que Dios quiere. Es la palabra de Dios que me dice, mira, no es por ahí, es por aquí, busca a Cristo. Es la palabra de Dios que, como volviendo al pasaje de 2 Timoteo, capítulo 3, dice, es esta palabra de Dios que me instruye día a día a vivir en justicia, a vivir de una manera que agrade al Señor. Por último, entonces, la tercera pregunta, ¿cuál es el resultado de perseverar en la palabra? Lo encontramos en el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la realidad? Bueno, de que vivimos en tiempos donde nuestra cultura busca arrastrarnos para nosotros actuar, para nosotros conducirnos de una manera que deshonre al Señor. Pero cuando tú y yo perseveramos en la palabra de Dios, cuando tú y yo de manera intencional estamos buscando permanecer en Cristo por medio de la palabra y por medio de la fe en lo que dice la palabra, entonces lo que Dios está prometiendo aquí, dos cosas: que el hombre de Dios sea perfecto y va a estar preparado para toda buena obra. Ese es el resultado de perseverar en la palabra. Y esto, hermanos y hermanas, no se refiere solo a pastores, ni tampoco solo a hombres. Ciertamente, esta carta, primera, segunda Timoteo, Tito, se conocen como cartas pastorales. Pero lo que aquí se está mencionando no es exclusivo de pastores. Todo creyente que toma la decisión de perseverar en la palabra de Dios será perfecto. Y esta palabra perfecto aquí lo que tiene la idea es que es una persona que va a ser capaz, que va a estar preparada, que va a estar en forma. ¿Para qué? Bueno, como termina el texto diciendo, va a estar preparado para toda buena obra. Y una vez más, esto no tiene que ver, esto de la buena obra no tiene que ver con que vamos a levantar una obra en Jarabacoa. No está hablando de trabajo exclusivamente ministerial. No, esto está hablando de todo lo que nosotros hacemos.
tiene que ver con todo lo que yo haga. Y la idea es que todo lo que yo haga debe ser una buena obra para el Señor. Y en la medida que yo decido perseverar en la palabra, el Señor promete que Él me va a capacitar para yo poder hacer la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Al principio hablábamos de padres, al principio hablábamos de esposos, de esposas. Bueno, la obra del Señor en sentido general y usando esos mismos ejemplos. Para los padres, ¿cuáles? Sí, los padres tenemos que trabajar, pero eso no es toda nuestra vida. Nosotros tenemos que entender la responsabilidad que el Señor nos ha dado, principalmente de guiar a nuestros hijos al Señor, de criarlos en el temor de Dios. Por lo tanto, cuando yo persevero en la palabra de Dios, yo voy a estar preparado para hacer esa buena obra como padre o como madre. Yo tengo que estar preparado para hacer la buena obra como esposo, donde yo busco mostrar ese amor a mi esposa, donde yo busco llevarla a ella, así como el Señor Jesucristo, a presentarla santa, sin mancha, pura delante del Señor. Y ese es mi trabajo. Y la idea es que, una vez más, que todo lo que yo haga, yo debo hacerlo teniendo pendiente lo que el Señor me ha dado a mí y cómo el Señor quiere que yo lo haga. El peligro es real. La corriente de esta cultura es fuerte, es muy fuerte, hermanos. Pero el Señor no nos ha dejado desamparados. Él nos ha dejado su palabra para que por medio de ella nosotros podamos permanecer firme en Él. Mira a los maestros que Dios te ha dado. Considera lo que te han enseñado. Tú necesitas estar convencido de lo que dice la palabra de Dios. Mira esta palabra de Dios que te lleva a Cristo y que por fe en Cristo y en su obra, como termina diciendo este texto, tú vas a estar preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Gracias damos, Señor, en esta mañana porque nos has dejado tu palabra para poder enfrentar las distintas corrientes de este mundo. Y rogamos, Señor, que tú, Padre, inclines nuestro corazón a tus testimonios, a tu palabra. No es natural para nosotros desear esto, Señor. Y el salmista mismo oraba de esta manera, que tú inclinaras su corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Nosotros repetimos esa oración, la hacemos nuestra, Señor, porque estamos conscientes del peligro en el que nos encontramos, de todos los anuncios y toda la propaganda muy llamativa que esta cultura, que este mundo nos presenta con el propósito de que nosotros amemos más al mundo y las cosas de este mundo y nos alejemos de ti. Pero ayúdanos, Señor, a entender que en acercarnos a ti está el bien. Y que la manera para nosotros acercarnos a ti y permanecer en ti es cuando nosotros perseveramos en tu palabra. Padre, sorpréndenos con tu palabra. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Que no nos maravillemos por las luces de este mundo, sino que nos maravillemos con tu poder, con tu gloria, con tu majestad, con tu santidad, con tu gracia, con tu misericordia, y que esto nos lleve a Cristo y la esperanza que en Él nosotros encontramos. Gracias damos, Señor, una vez más por tu palabra, que podamos perseverar en ella. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.